Make me crazy, wanna mock me. I'm glad to see you. Bienvenido a Mobile Legends. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! Todas las tropas desplegadas. El boxeo no es una forma de lastimar a alguien, sino una orden. El conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo. En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. ¡Necesito refuerzos! No conocerse a sí mismo, eso es lo peor. El hombre que puede vencerme aún no ha nacido. ¡Retirada! Vacía tu taza para volver a llenarla. Todos tienen que empezar en algún lugar. En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. El boxeo no es una forma de lastimar a alguien, sino una orden. Todos tienen que empezar en algún lugar. Primera sangre. Necesito refuerzos. El enemigo ha asesinado a la tortuga. El conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo. Un aliado ha sido asesinado. Necesito refuerzos. Aún no ha nacido. Vacía tu taza para volver a llenarla. No conocerse a sí mismo, eso es lo peor. Necesito refuerzos. En el mundo del Has asesinado a un enemigo. define al ganador. Todos tienen que empezar en algún lugar. El boxeo no es una forma de lastimar a alguien, sino una orden. Necesito refuerzos. Vacía tu taza para volver a llenarla. No conocerse a sí mismo, eso es lo peor. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Ataque!
exagerada. El conocimiento no es suficiente. Debemos aplicarlo. Necesito refuerzos. El hombre que puede vencerme aún no ha nacido. Necesito refuerzos. ¡Ataquen! Necesito refuerzos. En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. Un aliado ha asesinado a la tortuga. Todos tienen que empezar en algún lugar. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Vacía tu taza para volver a llenarla. ¡Ataquen! El conocimiento no es suficiente. Debemos aplicarlo. Un enemigo ha sido asesinado. No conocerse a sí mismo. Eso es lo Nuestra peor. torre ha sido destruida. ¡Ataquen! El hombre que puede vencerme aún no ha nacido. Has asesinado a un enemigo. Un enemigo ha sido Lastimar a asesinado. alguien, sino una orden. Vacía tu taza para volver a Tu llenarla. equipo destruyó una torre. No conocerse a sí mismo. Eso es lo peor. Todos tienen que empezar en algún lugar. ¡Racha de asesinatos! En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. El boxeo no es una forma de lastimar a alguien, sino una orden. El conocimiento no es suficiente. Debemos aplicarlo. Un aliado ha asesinado a la tortuga. ¡Racha enemiga! Finalizado. El hombre que puede vencerme aún no ha nacido. En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. ¡Ataquen! El conocimiento no es suficiente. Debemos aplicarlo. No conocerse a sí mismo. Eso es lo peor. Necesito refuerzos. ¡Ataquen! Vacía tu taza para volver a llenarla. ¡Racha de asesinatos! ¡Mega asesinato! Un aliado ha sido asesinado. Todos tienen que empezar en algún lugar. El hombre que puede
puede vencerme aún no ha nacido. Finalizado. O no es una forma de lastimar a alguien, Nuestra sino torre una ha orden. sido destruida. Un aliado ha sido asesinado. No conocerse a sí mismo, eso es lo peor. Has asesinado a un enemigo. Racha enemiga. Todos tienen que empezar en algún lugar. Vacía tu taza. Racha enemiga. Retirada. El hombre que puede vencerme aún no ha nacido. Has asesinado a un enemigo. El conocimiento no es suficiente. Debemos aplicarlo. En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. El boxeo no es una forma de lastimar a alguien, sino una orden. Mega asesinato enemigo. En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. Finalizado. Un aliado ha sido asesinado. Necesito refuerzos. Todos tienen que empezar en algún lugar. Nuestra torre ha sido destruida. Has asesinado a un enemigo. El hombre que puede vencerme aún no ha nacido. Retirada. El conocimiento no es suficiente. Debemos aplicarlo. No conocerse a sí mismo, eso es lo peor. El boxeo no es una forma de lastimar a alguien, sino una orden. Vacía tu taza para volver a llenarla. Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Retirada. No conocerse a sí mismo, eso es lo peor. ¡Racha de asesinatos! Has destruido una torre. Retirada. Retirada. Finalizado. ¡Mega asesinato! ¡Imparable! Tu equipo destruyó una torre. En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. Retirada. Vacía tu ¡Racha taza para enemiga! volver a llenarla.
El boxeo no es una forma de lastimar a alguien, sino una orden. ¡Ataquen! Necesito refuerzos. El hombre que Retirada. puede vencerme aún no ha nacido. El conocimiento no es suficiente. Debemos aplicarlo. Todos tienen que empezar en algún lugar. Retirada. En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. ¡Ataquen! Tu equipo destruyó una torre. Un aliado ha sido asesinado. Retirada. Finalizado. Un aliado ha sido asesinado. ¡Imparable! Necesito refuerzos. Todos tienen que empezar en algún lugar. Necesito refuerzos. Casi un dios. El hombre que puede vencerme aún no ha nacido. El conocimiento no es suficiente. Debemos aplicarlo. Vacía tu taza para volver a llenarla. No conocerse a sí mismo, eso es lo peor. El boxeo no es una forma de lastimar a alguien, sino una orden. Retirada. En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. Un enemigo ha sido asesinado. No conocerse a sí mismo, eso es lo peor. Retirada. El hombre que puede vencerme aún no ha nacido. Tu equipo destruyó una torre. El boxeo no es una ¡Legendario! Finalizado. orden. De ver nada. Dos. Vacía tu taza para volver a llenarla. Retirada. El conocimiento no es suficiente. El Debemos enemigo aplicar. ha asesinado al Lord. Todos tienen que empezar en algún lugar. Un aliado ha sido asesinado. El conocimiento no es suficiente. Debemos aplicarlo. En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. Has asesinado a un enemigo. Retirada. Vacía tu taza para volver a llenarla. Nuestra torre ha sido destruida. Un aliado ha sido asesinado. Nuestra torre ha sido destruida. No conocerse a sí mismo, eso es lo peor. Nuestra torre ha sido destruida. Has asesinado a un enemigo. Nuestra torre ha sido destruida. Un enemigo ha
sido asesinado. ¡Retirada! Necesito Todos tienen que refuerzos. empezar en algún lugar. ¡Ataquen! El hombre que puede vencerme aún no ha nacido. El boxeo no es una forma de lastimar a alguien, sino una orden. El hombre que puede vencerme aún no ha nacido. El boxeo no es una forma de lastimar a alguien, sino una orden. Un enemigo ha sido asesinado. Carlo. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. ¡Retirada! ¡Retirada! Un aliado ha sido asesinado. ¡Racha de asesinatos! Asesinato doble. No conocerse a sí mismo, eso es lo peor. Todos tienen que empezar en algún lugar. Vacía tu taza para volver a llenarla. En el mundo del Kung Fu, la ¡Imparable! define al ganador. El boxeo no es una forma de lastimar a alguien, sino una orden. El hombre que puede vencerme aún no ha nacido. No conocerse a sí mismo, eso es lo peor. ¡Retirada! Todos tienen que empezar en ¡Retirada! algún lugar. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinato doble. En el mundo del Kung Fu, la velocidad define al ganador. ¡Imparable! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Vacía tu taza para volver a llenarla. ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito El refuerzos! conocimiento no es suficiente. Debemos aplicarlo. ¡Necesito refuerzos! Vacía tu taza para volver a ¡Ataquen! llenarla. ¡Finalizado! Un aliado ha sido asesinado. Has asesinado a un enemigo. Derrota.